Guillermo Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de Restaurantes. Muy buenos días. Buenos días, ministro Londoño, a Ademar, a Sergio y a toda la audiencia. Bueno, la reactivación económica dan unas cifras y dicen que el sector de restaurantes está completamente recuperado, que abrió sus puertas y que le está yendo divinamente. ¿Usted comparte esas cifras? ¿Comparte esas declaraciones? Pues como quisiéramos que fuera la realidad, pero no lo es. Tenemos que partir del hecho que cerca del 50% de nuestros establecimientos desaparecieron. Eso conlleva, doctor Londoño, a que 320.000 familias que hacían parte de nuestro capital humano estén totalmente desprotegidas, estén forzadas a acudir a la informalidad para llevar el sustento a sus hogares. Y pues claramente hasta que no restablezcamos la oportunidad de empleo formal para nuestro talento humano, pues no podremos estar satisfechos. Por el lado de la reapertura, tenemos que ir reportando unos resultados buenos en las ciudades donde hemos tenido total respaldo de las administraciones locales. Valga destacar Cali, Pereira, Armenia, Barranquilla, que han sido ejemplo de apoyo a este sector tan importante, pero en otras ciudades donde al contrario se nos ha dificultado la apertura, como es el caso de Bogotá, pues no es un reporte tan alentador. Ayer, el sábado que tuvimos el Día del Amor y la Amistad, pues indudablemente fue ligeramente mejor que el fin de semana anterior, en el cual nos vimos profundamente afectados por los actos de vandalismo que se tomaron a la ciudad. Y bueno, doctor Fernando, esto es una recuperación bastante lenta y que creo que aún no logra contener quiebras en nuestra industria. Bueno, don Guillermo, queremos que nos confirme o que nos infirme una manifestación que usted hizo. El 50% de los restaurantes se quebró, es decir, cerró sus puertas y no las puede volver a abrir. ¿Eso es así o lo entendimos mal? No, es así, es así. Nosotros recordemos, pues, doctor Londoño, que no solamente la gastronomía involucra restaurantes, también involucra panaderías, cafeterías, pastelerías, heladerías, y la verdad, pues nosotros veníamos de un ritmo de crecimiento que le estaba ofreciendo a los más jóvenes, a los emprendedores, una oportunidad de proyecto de vida real, y pues todo el cúmulo de emprendimientos que iban despegando, así como restaurantes de mucha tradición de funcionamiento de 30, 50 años, no resistieron esta situación y cerraron definitivamente. El reporte que tiene el gremio es fatal. Y bueno, ahora el esfuerzo es por tratar de que sobrevivan los que aún tienen cómo. Bueno, y los anuncios de créditos especiales, muchos de ellos pues no reembolsables o a larguísimo plazo, y de pagos de las nóminas, ¿eso no llegó a los restaurantes? Es que la cifra que usted da es sencillamente pavorosa, don Guillermo. Sí, la verdad, pues han sido muy limitado el acceso a crédito, pero nosotros debemos decir, señor ministro, que más allá de esos recursos de crédito que indiscutiblemente son necesarios para volver a abrir, lo que necesitamos es condiciones de reapertura plena, porque al fin y al cabo el crédito es dinero que tenemos que devolver. La gran pregunta es con qué o cómo los vamos a devolver. Y una de las respuestas es que nos permitan una apertura total. Nosotros hemos insistido por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy importante para nuestro sector. El 44% de la productividad de la gastronomía en el país se concentra en Bogotá, que esa fórmula de solamente poder abrir de jueves a domingo es excluyente con la mayoría de miembros de la industria. La razón, doctor Londoño, nosotros tenemos que un 85% de la oferta gastronómica la denominamos restaurante de oficina, es decir, la mayoría de la gente que en 3 semanas sale de su casa a hacer diligencias o a trabajar son nuestros clientes. Y pues si nos mandan solamente y prácticamente a fin de semana, pues no tenemos mucho que hacer. Lo mismo con una limitación de aforo del 25% que no existe y no está contemplada en los protocolos de bioseguridad. No la imponen en Bogotá, entonces esas limitaciones hacen inviable
que un negocio quiera aceptar un crédito, porque vuelvo y hago la pregunta inicial, ¿con qué vamos a pagarlo? Entonces, realmente tenemos nuestra apuesta, como lo ha hecho FENALCO y otros gremios, de insistirle al distrito que por favor nos deje trabajar los 7 días de la semana, a ver si vamos encontrando algún espacio de supervivencia. Y bueno, estamos de verdad agradecidos, señor ministro, permítame aprovechar este espacio con la Cámara de Representantes por haber impulsado una proposición que en el Senado hizo el congresista Richard Aguilar de darnos un poco más de subsidio dentro del programa de apoyo al empleo formal, el PAEF. Ese es un programa, doctor Londoño, que hay que decirlo con toda honestidad, es el que nos ha garantizado la supervivencia. Y la proposición lo que dice es que además de ese 40% de subsidio a la nómina que está buscando el gobierno nacional se amplíe en el Congreso a los sectores más afectados por la pandemia, entre ellos el gastronómico, se nos dé al menos un 10% más de subsidio. Y recojo y cito al congresista José Daniel López en su intervención en la plenaria de la Cámara cuando dijo que estos empresarios eran héroes del empleo. Yo creo que yo me sumo y respaldo esa expresión, señor ministro, porque es que este sector genera muchísimo empleo y el gran esfuerzo que hacen estos héroes, que déjenme darle otra cifra, en Bogotá el 98% del sector gastronómico son microempresas. Es por sostener su nómina, su equipo de trabajo. Entonces, ojalá mañana, que hay plenaria de Senado, puedan los honorables senadores de la República respaldar esa proposición y que el gobierno nacional, pues, le dé también su beneplácito, porque nuestra crisis está lejos de tener al menos una luz amarilla para tener un horizonte positivo de futuro, doctor Londoño. Lejos de una luz amarilla. Es decir, ustedes están con semáforo en rojo, es lo que entiendo. Totalmente, señor ministro, estamos en rojo. Esta es una industria que tiene una estructura de costos amplísima. Somos uno de los canales más importantes de comercialización de los productos del campo colombiano. Y no exageramos, doctor Londoño, cuando manifestamos que por cada restaurante, cafetería, pastelería, panadería o heladería que se cierra, un campesino pierde su cosecha en Colombia. Qué horror de noticia. Pues don Guillermo Gómez, muy preocupados, inmensamente preocupados con lo que está pasando y con la recuperación de un sector que es vital para la generación del empleo y para mantener la paz social. Entendamos, usted dio una cifra de 300.000 familias. 320.000 familias en todo el país, 140.000 familias en Bogotá y con razón, decía Alberto Bernal esta mañana que es inaudito que se permita que la gente salga a marchar y no se va a contagiar, y utilizó el ejemplo del restaurante como el que no puede abrir porque contagia a los demás. Y qué bueno que se tenga en cuenta el sector de restaurantes, ministro Londoño, porque es que este es un gran recuperador y generador de empleo. En los países donde han permitido la reapertura de la gastronomía se ha recuperado bastante empleo. Creo que Colombia no debe ser la excepción. Bueno, don Guillermo Gómez, pues esperemos que las autoridades escuchen y que se den cuenta de estas cifras asombrosas que nos parten el alma. Don Guillermo, es que se dice fácil 20.000 familias. Uno se pone en el mundo, en el micromundo de cada una de esas familias y se siente sobrecogido. Familias que tenían sus ingresos, familias que vivían pues relativamente bien como se lo permitían, unos ingresos modestos pero seguros y suficientes para eso, para la supervivencia, de pronto se sienten en la mitad de la nada. No tienen un ingreso ni posibilidades de recuperarlo. ¡Qué horror! Y permítame agregar algo muy importante. Son familias que tenían un empleo formal con las garantías sociales del caso, con la oportunidad de aprender. Usted sabe que esta es una industria como muchas en Colombia que le brinda una curva de aprendizaje al país. Y lo que hacen es mandarlos a las malas, a la informalidad. Y yo creo que Colombia eso sí no lo puede permitir, porque la informalidad destruye ese horizonte que puede tener cualquier colombiano de no solamente acceder a trabajo digno, sino a poder aprender. Hay casos en donde se empieza como empleado, se aprende
y cuando ya se tienen los elementos necesarios se crean nuevas empresas. Entonces es un factor que no podemos subestimar, el de esa informalidad creciente, que a la hora de la verdad, frente a medidas de protocolos de bioseguridad y de protección de la sociedad, pues no hay cómo hacerle control y seguimiento, y quien tiene los medios para poder implementar protocolos, enseñarle a los demás y ampliar el radio de seguridad pública en salud, no nos dejan abrir, nos ponen todos los límites del caso, y pues por eso Acodres como gremio seguirá insistiendo en lo necesario para que sobreviva el empleo formal y las empresas formales. El salto de la formalidad a la informalidad y al hambre. Esto no puede estar sucediendo, parece una pesadilla. Acompañamos a todas esas familias, les deseamos que encuentren un camino y que haya una recuperación de un sector que es vital para la paz social en Colombia y para eso que llaman la justicia social, que no son sino las condiciones en las cuales cada uno es capaz de sobrevivir dignamente a través de su trabajo. Don Guillermo Gómez París, presidente de Acodres, nos ha dejado usted muy entristecidos, pero la verdad hay que decirla, cueste lo que cueste. No podemos estar tranquilos sobre la base de ignorar lo que le está pasando a nuestros compatriotas y a nuestros conciudadanos. Eso no podemos. Totalmente, señor ministro, porque la realidad lo que nos invita es a la acción. En cambio, si disimulamos la realidad y vendemos que todo está bien, pues se pierden las oportunidades de ayudar a rescatar, como usted lo dice, un sector importantísimo para la paz social, para el emprendimiento, para sacar de la marginalidad a tantos territorios de Colombia, en donde la gastronomía se vuelve un vehículo de promoción del patrimonio inmaterial de cada uno de los territorios del país. Don Guillermo Gómez París, presidente de Acodres, Asociación Colombiana de Restaurantes, muchas gracias por estar en la hora de la verdad y seguiremos hablando porque la verdad hay que decirla, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias a usted, señor ministro, desde nuestra industria toda la gratitud, porque el abrirnos sus micrófonos nos permite mantenerle el ánimo, la esperanza y seguir luchando por tantas familias de Colombia que derivan su sustento de la gastronomía. Además, a Sergio, a todo el equipo de La Hora de la Verdad, muchas gracias y un buen día. Bueno, queridos amigos, ¿se oyeron las cifras? 320.000 personas sin empleo, habiendo tenido empleo formal, por cuenta de una recuperación que no se hace, especialmente en ciudades como Bogotá, donde les dicen abren, pero de jueves a domingo.